Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Andrés Mosquera. La idea es seguir con la parte de términos de física. Al final de la clase voy a explicar lo que son los talleres, cómo realizar los talleres, cómo presentarlos, qué es lo que voy a valorar realmente en los talleres, valorar, no evaluar en cada uno de los talleres. Y la idea es hacer como un resumen de todo porque realmente la física es muy grande. Me están preguntando acá la lista de asistencia. Bueno, eh, me están preguntando acá. mm, no, nada que ver con el grupo. Entonces, la idea principal de la clase es empezar a, pues como les decía, a continuar esto y pues presentar los términos de física y presentar y dar solución pues a las dudas que hay con respecto pues a cómo vamos a presentar los trabajos finales, y pues la lista de pues qué documento voy a presentar y qué es lo que voy a evaluar con respecto a los documentos que ustedes me van a presentar. Entonces, ya entrando en materia, pues vamos a continuar con lo que es la parte de dinámica. Entonces, la dinámica obedece al movimiento. En física, esto se refiere a la relación que existe en los acontecimientos, causas que provocan el cambio del tiempo y lo que sucede. Entonces, son todos los compartimientos físicos y todo lo que es relacionado con la ley de Newton. Eh, este video que ustedes están viendo acá, o esta presentación, hay un video eh, dentro de la plataforma Sajuna, en donde pues ustedes empiezan a hacer o demuestran cómo calcular la masa de un objeto a partir del peso. Entonces me gustaría que lo vieran. Igualmente nosotros dentro de la física y debemos de recordar la ley la ley universal de gravitación de Newton, la tercera ley de Newton y la primera ley de Newton que dice que cualquier par de cuerpos del universo se atrae mutuamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia que los separa. Entonces, a partir de esta fórmula que estamos viendo acá, degenera esta que es la ley de gravitación universal de gravitación de Newton, donde utilizamos el componente de G que es la mínima fuerza que se encuentra en un objeto de la primera masa por la segunda masa sobre la distancia al cuadrado de los dos objetos. Igualmente nosotros también tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los objetos permanecen quietos, pero generalmente se mantienen estables debido a dos fuerzas que actúan sobre él siempre. Pero si nosotros alteramos esa fuerza que nosotros utilizamos en un objeto, entonces empezaremos a crear un movimiento de cualquier objeto. Eh, ¿Por qué hago esta aseveración? Porque, por ejemplo, si nosotros fuéramos a calcular lo del efecto de la velocidad de la Luna, la aceleración con respecto a la Tierra, entonces nosotros podríamos aplicar esta fuerza de Newton, esta fuerza de gravitación de Newton, utilizando o calculando las masas de la Luna, calculando las masas de la Tierra, calculando la distancia y podríamos obtener la velocidad y la aceleración de estas. Obviamente, pues son cálculos muy precisos, pero no lo podemos realizar en clase, pero me gustaría que lo averiguaran. Eh, Igualmente, nosotros tenemos dos tipos de fuerzas, una que es la potencial y una fuerza dinámica, es decir, el objeto lo tenemos almacenando o listo tenemos una fuerza que podemos utilizar y a aplicar fuerza dinámica, obviamente tenemos una fuerza que es opuesta a la fuerza que nosotros aplicamos sobre un objeto. Eh, este tipo de conceptos básicos que estamos hablando nosotros aquí de física
Nosotros podemos, como les decía al principio, que sabemos que el peso es igual a la masa por la aceleración, o en este caso por la gravedad, con respecto a la Tierra, ¿cierto? No es, bueno, no es fuerza como tal, sino el peso como tal. Entonces, sería igual a la masa que nosotros tenemos por la gravedad, que nosotros por definición, la gravedad es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en este video, dura muy poco, pero da una explicación muy breve sobre cómo calcular el peso en un objeto. También nosotros tenemos que tener en cuenta la aceleración con respecto a la masa de un objeto. Por ejemplo, nosotros tenemos un elefante y un elefante, en este caso, no se movería a la misma velocidad aplicando la misma fuerza inicial para mover el objeto. En cambio, si nosotros utilizamos un balón y aplicamos la misma fuerza, como la masa es diferente, la aceleración es muchísimo más rápido y el movimiento igualmente. Hay una cosa que ustedes no han visto o no han caído en cuenta que, por ejemplo, disculpen los dibujitos, un camión aproximadamente pesa 1 tonelada. Los que viven en ciudades grandes, en Transmío o el Transmilenio, aproximadamente un camión de esos o un bus de esos pesa entre 1 a 2 toneladas o más. ¿Por qué? Porque uno, me refiero, es cuando están vacíos, ¿no? No cuando están cargados. O sea, si estuvieran cargados, pesarían aproximadamente unas 8 entre 8 a 10 toneladas. Y entonces, si hay un transeúnte que pasa a través de la vía o al frente de él, la distancia mínima para el frenado es aproximadamente 50 metros si andaba a 80 kilómetros por hora. Entonces, el problema que se tiene con este ejemplo que les estoy mostrando es la distancia de frenado. Si nosotros, como decía yo, aquí está el camión y aquí está la persona en menos de 10 metros, simplemente se lo va a llevar por delante y el conductor no va a poder hacer nada. Entonces, por eso lo hago, es como una recomendación para todos que recuerden que a pesar de que como el peso del camión es tan grande, necesita una fuerza muy grande para poder frenar en una distancia muy pequeña, es decir, una fuerza de rozamiento muy grande y un frenado muy grande para poder frenar y detener la inercia del movimiento que trata de mantener la misma velocidad. Acuérdese de lo que es, trata de mantener una velocidad constante. Y eso simplemente ha matado a muchas personas y muchas motos en el intento, qué pena. Eh, es de recordar eso, por favor. Entonces, a partir de eso, pues hay una ley de equilibrio dinámico que son la capacidad de mantener una capacidad de mantenerse guiado y estable mientras se realiza el movimiento, es decir, mantener la velocidad constante de un movimiento mientras pues lo realiza, es decir, la tendencia que tiene todo objeto a mantenerlo, pero siempre existen fuerzas opuestas como la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Tanto terrestre como aérea, si si me van a entender, es decir, el efecto del viento que hace sobre la persona y también el piso como tal, la fricción que genera sobre el objeto. Entonces, igualmente la gravedad. Entonces, esto se logra pues, algunos se logra pues variando el punto de gravedad y de otro modo pues que el cuerpo mantenga una posición estable ante las fuerzas que actúan sobre él. La forma de hacer esto ocurre pues intervengan procesos opuestos de esta misma magnitud, es decir, que la suma de los componentes de X y Y, es decir, que las fuerzas que actúan en el componente X y en el componente Y actúan pues, en el objeto, deben de ser iguales a cero. ¿Para qué? Para que el objeto se mantenga estático, ¿cierto? Pero eh, la idea es que cuando el objeto se encuentra en movimiento constante también, pues simplemente mantiene siempre la velocidad constante en el tiempo. Y con respecto a la tercera, con respecto a la tercera ley de Newton, pues la tercera ley de Newton se refiere a una acción y una reacción. Es decir, que si un objeto se aplica una fuerza
a un cuerpo B, esta aplica la misma en la fuerza, pero en sentido contrario a dicho objeto A. La expresión matemática que estamos hablando es esta, en la cual nosotros, como le decimos, aplicamos una fuerza al objeto y este reacciona, o sea, la fuerza que se aplica en forma opuesta. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un globo y por X y Y motivo se desinfla el globo, entonces este genera una acción opuesta y la reacción del globo es avanzar a alta velocidad. Esto es un objeto, una reacción con respecto a una fuerza opuesta, que es lo que estamos tratando de explicar acá. Entonces, una es que nosotros tenemos una fuerza que nos mantiene quietos y nosotros para poder avanzar necesitamos generar en las piernas una fuerza opuesta al movimiento. Entonces, ¿qué es la inercia rotacional de los cuerpos sólidos? Es una fuerza tangencial, es decir, vamos a aclarar acá. Entonces, es un valor escalar que describe la propiedad que tienen dos objetos para poder girar alrededor de un eje determinado y depende de la distribución de la masa con respecto a su eje. También indica la dificultad que tienen los cuerpos para cambiar su velocidad y rotación. Y la inercia rotacional indica que cuando la masa se aleja del eje, la rotación es más difícil de cambiar su velocidad. La inercia rotacional es directamente proporcional a la masa del objeto del radio. Entonces, la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Es decir, nosotros tenemos un eje acá, esta es la fuerza que la fuerza tangencial que tenemos y es igual a la masa por la aceleración, qué pena, la masa por la aceleración, ¿cierto? Y entonces por la distancia. Entonces sería la masa tangencial es igual a la masa por la masa por aceleración tangencial, es decir, la masa por el radio por la aceleración aplicada en el objeto. A ver, entonces recordando la conservación de la energía, entonces la energía la conservación de la energía en cualquier sistema permanece sin variación en el tiempo, la cual se puede transformar en otras energías, por ejemplo, y una cosa muy clara que debemos de tener, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. A continuación, nosotros podemos ver que, por ejemplo, alguien que monta patineta se pone en el borde, ¿cierto? Y al ejercer o salir eh, del equilibrio que está entre su peso y el borde ¿cómo se llama? Está de la pista. Entonces nosotros tenemos una energía potencial almacenada. Una vez que cambia la posición, se convierte en energía cinética y vuelve al borde se vuelve a aparecer la energía potencial. En esto se basa como para utilizar este tipo de pistas. eh, como para que se tengan una idea de cambio entre energía potencial y energía cinética. Entonces, la idea es mm, entender cómo cambia la energía potencial, cambia el movimiento, cambia la velocidad, pues podemos calcular la velocidad, la aceleración de un objeto y cómo podemos medir la energía potencial en el objeto. Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, yo lo que es la parte de energía mecánica es, por ejemplo, la capacidad, en este caso, en el arco de almacenar energía a través de la fuerza que se aplica y una vez que se almacena, se saca toda la energía a través de la flecha y la transforma para llegar al objetivo. Esta es decir, nosotros lo que estamos haciendo es sumar energía y toda esta energía almacenada la proyectamos sobre la flecha. Este video lo pueden ver en YouTube. Este es el link. No se preocupen, yo lo que son las presentaciones se las envío porque son una guía para que ustedes vean qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a presentar. Entonces, ya cambiando el tema, entonces el trabajo efectuado por una fuerza, el trabajo es igual trabajo con respecto a X es igual a la fuerza por el coseno
de phi. Pero, ¿qué es esto? Es decir, que si nosotros vamos a ver este objeto, nosotros vamos a tener obviamente otras fuerzas que son la fuerza de rozamiento en este caso. Perdón un momento. Entonces, una fuerza de rozamiento y vamos a tener dos componentes. Una componente en esta dirección, que es la fuerza en Y, otra en la fuerza en X. Eh, la hago aquí así porque realmente es leve. Entonces, para calcular la fuerza en X es igual a calcular este ángulo en phi, ¿cierto? Entonces sería fuerza por la coseno de phi para calcular en X. Y la fuerza en Y, es decir, la parte que dibujé aquí como que es muy pequeña, es igual a la fuerza por el seno de phi. Entonces nosotros podemos calcular, por ejemplo, que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, es decir, F por el coseno de phi por la distancia. Esta es la ecuación que nosotros podemos aplicar, por ejemplo, en este dibujo que estamos viendo. Entonces, hablando de phi, entonces cuando phi es 0, o sea, 0 grados, el trabajo se denomina por la fuerza por distancia, es decir, el trabajo es igual a la fuerza por distancia, o cuando es de 180 grados, el trabajo es igual a menos la fuerza por la distancia y la unidad de medida es Newton metro y se denomina Joule. ¿Cierto? Tenga presente que las unidades utilizadas en el documento pertenecen al sistema internacional. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos un resorte, ¿cierto? Que nosotros tenemos una posición inicial y una posición final, ¿cierto? Entonces, para calcular la fuerza sería la constante del resorte por la diferencia de las dos distancias, x0 y x. ¿Cierto? Y aquí nosotros podemos calcular la fuerza que se aplica o que utilizamos para cualquier dispositivo mecánico. Eso es en resumen lo que nosotros tenemos aquí en este diagrama. Hay otra que tenemos que tener en cuenta, es obviamente la energía cinética. Y pues como estábamos hablando, entonces la energía cinética con respecto a trabajo es una relación de movimiento con la fuerza que se intervienen. Es decir, que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto lo vamos a utilizar en el taller, todo lo que estamos viendo acá lo vamos a utilizar en un taller que vamos a presentar pues hasta el 7 de diciembre, estimo, porque ahorita toca mirar, les muestro cuáles son las fechas que vamos a desarrollar las actividades. Y empezamos que es con la parte de termodinámica. En la parte de termodinámica, denme un segundo por favor, que tengo acá un inconveniente con... Sí, ya. Entonces, a ver, una cosa que tienen que recordar es el principio cero, que la termodinámica es una propiedad, la cual cuando dos sistemas interactúan en equilibrio térmico, comparten algunas propiedades cuando el tercer sistema está en equilibrio y la propiedad se comparte en la temperatura. En resumen, si yo, por ejemplo, utilizo este sistema, esta parte caliente del agua en esta sección, la distribución del calor a lo largo del tiempo la distribución del agua caliente a lo largo del tiempo se va a distribuir equitativamente en los tres recipientes que está pasando aquí. Esto lo vemos a menudo, pero siempre va en sentido de lo caliente a lo frío, nunca del frío al caliente. Entonces, por favor, recordar esto. Entonces, el primer principio se define como la energía como la magnitud conservativa. La primera ley de la termodinámica afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío, se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio de las temperaturas de dos cuerpos son iguales. Es decir, lo que estamos hablando nosotros ahorita, que nosotros pues siempre trans, ¿cómo se dice? Transferimos el calor al frío. Obviamente,
obviamente debemos de tener en cuenta el segundo principio que establece la inversibilidad de fenómenos físicos ante la entropía o el desorden molecular del sistema. Como en la magnitud no conservativa, la transferencia de calor siempre va del cuerpo caliente al cuerpo frío, no va al revés. Ojalá se pudiera, pero no. Tercer principio indica que es imposible que se alcance un cero absoluto en un número finito de transformaciones que postula propiedades de cero absoluto en temperatura. Esta ley establece que la entropía o grado de desorden molecular para el sólido es perfectamente cristalino y la temperatura Kelvin es igual a cero. Para, en otras palabras, todo lo que sea, cuando ustedes tienen un objeto y lo calientan, lo que están haciendo es que las moléculas se mueven a alta velocidad. Cuando ustedes tienen un cuerpo a temperatura ambiente, las moléculas se mantienen, pero se están moviendo a baja velocidad. Cuando hacen este tipo de principio, lo que está haciendo es que calculan la temperatura cero, es decir, cuando las moléculas dentro del objeto se quedan absolutamente quietas formando cristales. Esto es lo que se refiere al cero absoluto. Eh, entonces, lo que estamos explicando aquí en este dibujo es, por ejemplo, si nosotros cogemos, ¿qué podemos utilizar aquí? Por ejemplo, cogemos el nitrógeno que es un gas, ¿no? Como tal, o sea, las moléculas en el aire están muy separadas y que se convierten en gas. Y nosotros acá, para pasarlo de gaseoso a líquido, lo que hacemos es bajarlo a menos 200 grados Fahrenheit, de 200 grados centígrados, qué pena. Y esto al bajar la temperatura lo convertimos en sólido. Pero si nosotros cogemos este líquido y lo ponemos sobre una mesa metálica a temperatura ambiente, este realmente hierve. ¿Por qué? Porque estamos pasándolo de un sólido a un gaseoso y porque la temperatura que estamos haciendo es realmente calentando el nitrógeno para que hierva en el ambiente. Eso es como un retrato de lo que está pasando cuando nosotros, como les decía, tenemos algo que se está moviendo a alta velocidad, que es algo que está caliente, por decirlo así, a a un estado congelado, a un estado cero absoluto donde la molécula no se mueve. Entonces, en este caso, en lo sólido, lo tenemos prácticamente son bloques de, de nitrógeno y al subir la temperatura obviamente hierve y se evapora. Eso es lo que estamos viendo nosotros cuando congelamos el agua y lo calentamos y se convierte en vapor, pero en este caso estamos convirtiendo de cero grados centígrados a 100 grados centígrados. Entonces, hay parámetros térmicos fundamentales. Las variables térmicas, que son sustancias de los 0 Kelvin, es decir, menos 273,15 grados centígrados que emite calor. Y si dos sustancias en contacto se encuentran a diferente temperatura, como explicábamos antes, una de ellas emitirá más calor y calentará la más fría, la transferencia de calor de caliente a frío. El equilibrio térmico se alcanza cuando ambas emiten y reciben la misma cantidad de calor y se iguala la temperatura. Es decir, como decíamos anteriormente, que nosotros cogemos el nitrógeno, los congelábamos, lo poníamos a temperatura ambiente, se hierve y al hervirse iguala la temperatura, uno se convierte en gas y el otro pues permanece, estaba frío, se congela y vuelve y retoma la temperatura ambiente y equilibran su temperatura. Las variables térmicas tienen relación con el estado interno del sistema y también son llamadas coordenadas termodinámicas y entre ellas las más importantes son la masa, el volumen, la densidad, la presión, la temperatura constante y la constante de proporcionalidad. Espera un segundo. Y las propiedades intensivas son aquellas que dependen de la cantidad de sustancia o de tamaño del sistema, por cuyo valor permanece inalterable al subdividir el sistema en varios subsistemas y por ende no son propiedades aditivas. Ahorita lo vamos a explicar. Variables intensivas son las que dependen de la cantidad de proporción del sistema que se considera para el análisis, por ejemplo, la masa, el volumen y número de moles entre ellas. Las moles, acuérdense que es la masa, la relación de masa por volumen que se encuentra de cualquier sustancia química. Eh, Propiedades extensivas dependen de la cantidad de sustancias del sistema, son recíprocamente equivalentes
A las intensas, algunos ejemplos de propiedades extensivas son la masa, el volumen, el peso, la cantidad de sustancia de energía, la entropía y la entalpía. Y el estado del sistema es un sistema que puede describirse en función de las coordenadas termodinámicas y se le llama termodinámico a la situación en que se encuentra definido dichas coordenadas y se llama estado del sistema. Entonces, como para aclarar, ¿qué son sistemas abiertos? Sistemas abiertos son aquellos, por ejemplo, que nosotros ponemos a hervir el café y entre el aire y el café se genera un equilibrio térmico, ¿sí? Un sistema cerrado es aquel en el cual nosotros dentro del globo no hay interacción entre la parte exterior y la parte interior y está completamente aislado del otro. Y el sistemas aislados son que hasta cierto punto, porque no existe me olvidó, un vaso o una cafetera, no, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, donde almacenamos el café, no hay nada perfecto porque sería perfecto si a las 24 horas el café se mantiene a la misma temperatura que ponemos dentro del contenedor y eso es algo imposible. Entonces es un sistema aislado, pero hasta cierto punto intercambian energía, pero realmente pues con el tiempo la temperatura empieza a equilibrarse entre la parte externa e interna, como cuando almacenamos el café. Entonces, esta es la idea de cómo los parámetros termodinámicos fundamentales. Y aquí también podemos encontrar los sistemas abiertos en los cuales se intercambia libremente energía y materia con su entorno. Aquí pueden encontrar el video de YouTube como para que se ubiquen. La idea es, por ejemplo, el uso de combustibles, el movimiento de los vehículos, la parte hidráulica, sistemas neumáticos. Por ejemplo, nosotros, a ver, eh, por ejemplo, ¿cómo podría explicarlo yo? Por ejemplo, vamos a mirar si alcanzo a dibujar bien aquí. Yo tengo un líquido acá, sea agua o lo que sea, y los tengo aquí nivelados. Sí, esta parte que tengo acá, eh, es que no la puedo dibujar bien, disculpen ustedes. Digamos que yo hago presión acá y aquí hay un embudo, aquí hay otro embudo. Esto sobresale acá. Entonces, si yo aplico una fuerza acá en un espacio pequeño, la fuerza que yo aplico aquí sobre este punto, desplaza agua y sube por acá. Entonces, el volumen que yo estoy empujando acá se mueve en este espacio que se encontramos acá. Es decir, este embudo que yo tendría aquí se mueve a una cierta distancia, pero con respecto al área que se movió en la primera parte del tubo. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos convirtiendo una fuerza muy suave en un volumen no muy grande en un área muy grande, pero con un desplazamiento mucho más pequeño. Esta es la base de cómo funcionan los sistemas hidráulicos. Estos sistemas hidráulicos se basan igualmente en las palancas, es decir, que usted aquí pone 1 kilo y si la distancia es de 10, aquí está levantando 10 kilos. En este caso, las fuerzas hidráulicas, si yo lo utilizo lo suficientemente bien, pueden levantar hasta 100 veces la fuerza que se aplica. Entonces, a 1 kilo lo puedo levantar con este tipo de sistema, 100 kilos de peso, y esto es lo que ustedes ven constantemente cuando ustedes utilizan la bomba o el legato para levantar los carros. ¿Cierto? Con la palanca que ustedes utilizan, agregan un poquitico de aceite, pero esto
al aplicar poco a poco va levantando el carro. Este es el principio de la parte hidráulica. ¿Y a esto a qué va? A que nosotros estamos intercambiando energía mecánica, o sea, parte mecánica, en líquidos. En líquidos conservan su temperatura, o en este caso el aceite, cuando estamos hablando de los gatos, transforman la fuerza en presión sin alterar la composición química del aceite y ejercemos fuerza. Entonces, ¿a qué va esto? A que las temperaturas que se manejan dentro dentro de la presión que estamos manejando acá no cambia. La temperatura mantiene constante, el volumen mantiene constante, pues no tan constante, sino varían en minúsculas cantidades, aunque cambia. Y la composición química del aceite tampoco cambia. Cosas que ustedes deben de recordar con respecto a, pues, a lo que son partes mecánicas en esto. Eh, la idea es, qué pena, la idea de esto es, uy, qué pena. La temperatura, entonces, escalas termodinámicas. La temperatura es su magnitud física escalar que indica el grado de agitación de moléculas del cuerpo. Como les decía yo, depende de la temperatura, si las moléculas que se encuentran dentro del objeto están quietas o en temperatura 0 Kelvin, como estábamos diciendo, o en temperatura ambiente se mueven muy lentamente. Eh, Mientras mayor sea el movimiento de la molécula del cuerpo, mayor será su temperatura. Quiere decir que la temperatura del cuerpo es proporcional al movimiento de las moléculas que lo conforman. Entonces las moléculas termodinámicas son usadas para medir las temperaturas de los cuerpos. Existen diversas escalas y se utilizan según la necesidad de temperatura a medir y que pueden absorber absolutas o relativas. Entonces ya la parte de escala térmica absoluta indica el cero absoluta, como estamos hablando de grados Kelvin, menos 273.16 grados Celsius, y las escalas termi- termo- termométricas relativas depende del punto de referencia de las propiedades físicas. Entonces ya empezamos a hablar de los grados Celsius, que como se tomó en base con respecto al agua, de 0 a 100 grados centígrados, ¿cierto? Y esto fue determinado por el ingeniero sueco Andrés Celsius, en donde en la escala definida en 1972 representa en grados centígrados y su origen se debe que científico que tomó la referencia a las temperaturas necesarias de punto de ebullición y congelación del agua. Otro que son los grados Kelvin, que ya como dijimos que es de Thomson Kelvin, y en el incremento de un grado Kelvin equivale a un grado centígrado, que es lo que se conoce como la escala absoluta. 0 Kelvin es menos 273 grados centígrados a 459 grados Fahrenheit, o 459 grados Fahrenheit, es decir, el cero absoluto de la temperatura. Igualmente los grados Fahrenheit, y esta escala fue diseñada por el científico holandés Daniel Fahrenheit, la cual se utiliza principalmente en Estados Unidos y Reino Unido, como realmente es popular, pero nosotros casi nunca utilizamos eso en Latinoamérica y nos toca acomodarnos a veces cuando productos o cosas que utilizan temperatura acomodarnos a esa temperatura que ellos utilizan, pero ya se está pasando eso. Y sus factores se dividen en 180 partes iguales y su límite es Fahrenheit, y los puntos de congelación y ebullición están entre menos 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit relativamente. Entonces ya lo que son procesos termodinámicos, que es lo que ya estaba haciendo la inducción anterior, es un proceso isotermo, en el cual el cambio irreversible de un sistema termodinámico, siendo en dicho cambio la temperatura constante en todo el sistema. Una curva isotérmica es una línea sobre un diagrama que representa varios sucesos de diversas variables en un sistema isotérmico. Entonces, la idea es que usted, eh, usted, por ejemplo, garantiza
que, por ejemplo, la temperatura constante en un gas en ciertas condiciones se mantenga. Que, por ejemplo, analizar los cambios que sufre el gas con respecto a ciertas temperaturas y a ciertas presiones. Eso es más o menos en términos generales lo que es un sistema isotérmico. Y cómo medir, por ejemplo, o mantener o seguir los cambios de temperatura con respecto a por ejemplo, mm, como por ejemplo, ¿cómo lo definiría yo? Como el seguimiento de cualquier materia al cambio, por ejemplo, de temperatura, sometido a ciertos efectos de fuerzas y cambios de temperatura en ambiente. Es que no sé cómo explicarlo. La única que se me ocurre es, por ejemplo, los efectos de desgaste. Es que no sé cómo explicarlo de forma más fácil. Los efectos de desgaste cuando ustedes tienen un metal y lo empiezan a doblar repetidamente. Es decir, el desgaste que genera, la fricción, el calor en el material para que se desgaste y se parta por el punto que ustedes están eligiendo. Es como el análisis de todos los efectos eh, termodinámicos para que afecta ciertos materiales a ser sometidos a ciertas temperaturas, o para que lo entiendan de una forma mucho más básica. Entonces, por ejemplo, como estábamos hablando, sí, a mí se me ha olvidado, el ejemplo del proceso termodinámico es la expansión de un gas ideal en un cilindro con un pistón móvil. Entonces son los famosos cilindros que ustedes conocen, que están, uy, qué pena, que parece más bien una vela que un cilindro, este es un movimiento, o sea, empieza aquí, sale el cilindro y cambia esta distancia que estamos de acá hasta acá, y esto se puede utilizar como una palanca mecánica para algo. Eh, entonces, en el cilindro sellado contiene un gas ideal. En el caso anterior que yo expliqué, el gato es aceite, pero el efecto es el mismo. Está equipado con un pistón móvil. Este sistema puede experimentar un proceso de expansión exotérmica o temperatura constante y se empiezan los cambios de magnitudes y propiedades termodinámicas dentro del pistón. Entonces, el estado inicial, el gas tiene una presión inicial de P1, o sea, la presión número 1, y el volumen B1 y esta temperatura constante T1. Pero estas temperaturas se mantienen constantes eh, eh, al iniciar el proceso. Después, cuando iniciamos la expansión exotérmica, es decir, se mantiene la temperatura constante, entonces presionamos el pistón hacia arriba expandiendo el gas. Y entonces el volumen aumenta del gas, realiza el trabajo contra el pistón, lo que implica que está perdiendo energía interna y este trabajo realizado por el sistema. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo campos de presión, la afectación del gas, los efectos mecánicos sobre lo que está aplicando y cómo se maneja el término de transferencia de energía entre el sistema y el entorno sin cambiar la temperatura del sistema. Entonces, el estado final de todo este proceso que estoy tratando de escribir, que es un poquito complicado, es el paso final, que es el proceso que hace el volumen mayor, una presión menor, pero su temperatura no ha cambiado y las magnitudes termodinámicas han cambiado, solamente volumen y presión, pero la temperatura permanece constante gracias al intercambio de calor con su entorno, que es lo mismo que está pasando con el gato que yo dibujaba en el carro. Pero en vez de utilizar gas, utiliza, utiliza aceite. Entonces, con respecto al electromagnetismo, me espera un segundo. A ver, con respecto al electromagnetismo, entonces es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Entonces, electromagnetismo es un campo magnético creado por una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? Es la región de espacio que interactúa
en una fuerza eléctrica y en su campo físico está representada por un modelo que describe la interacción entre cuerpos con un sistema de naturaleza eléctrica. Entonces, nosotros podemos calcular eh, la fuerza eléctrica como eh, la constante de Coulomb por la energía aplicada. Entonces, entonces sabiendo que es una propiedad fundamental de la materia que causa interacciones electromagnéticas. Existen dos tipos de energías eléctricas, la positiva y la negativa, y los cargos con cargas opuestas se atraen entre sí, mientras los objetos de cargas similares se repelen, ¿cierto? Y el valor de Coulomb es de una constante que es 1,602 por 10 a la menos 19. Esta variable corresponde, es muy importante, pues es una constante de carga elemental. Eh, oscilaciones y ondas, oscilaciones y ondas se denomina oscilación a la variación, perturbación o fluctuación en el tiempo o en un sistema, en física, química, ingeniería y el movimiento repetido a un entorno de una posición central o una posición en equilibrio. El estudio de las oscilaciones también se utiliza como punto de partida para describir ondas. Una onda consiste en la propagación, perturbación de alguna propiedad en el espacio, por ejemplo, la densidad, la presión, el campo magnético, o el campo magnético implicando el transporte de energía sin transporte de materia. Entonces, esta es la primera parte de la presentación. La segunda parte de la presentación se llama aclaración. Todos se encuentran ahí, perdón. Sí. Se me fue la mitad de las Sí, profe. personas. Estaban 12 y se fueron 4. Bueno, aquí, y como se fueron 4, vamos a ver una cosa, que esto sí es interesante. ¿Qué es lo que van a presentar de física? Entonces, venga a ver. Entonces, la actividad de aprendizaje. Entonces, primero vamos a revisar las actividades de aprendizaje. Entonces van a realizar un cuestionario con respecto a física, eso es automático. La actividad de actividad 2 es un video sobre un experimento, eso lo vamos a aclarar ahí. La actividad de 3 es un informe de laboratorio. Y la 4 es un video expositivo sobre un tema dado y la bitácora de procesos desarrollados en la competencia. Entonces son 5 actividades. La fecha de finalización de las actividades es venga a ver, dice, hoy es 28, ¿no? Se podría decir que nosotros podríamos terminar el lunes 9 de diciembre aproximadamente. O sea, uy, el 9 de diciembre. Estas actividades no son complicadas, entonces me gustaría que lo hicieran lo más pronto posible, así que, porque más o menos en esas fechas se están cerrando las plataformas como tal. Entonces, el primero que es el video expositivo sobre el experimento de la aplicación, entonces esto es lo que ustedes van a ver dentro de la presentación que tengo yo. Este documento ustedes hacen doble clic y llama al documento y lo pueden ver como tal. Entonces, la idea es realizar, solucionar problemas, solucionar, ¿qué es? Realizar esta actividad, pero aquí en la parte de abajo, esto es lo que yo voy a calificar como para que lo vean. Entonces, ¿qué voy a calificar? Hacer un buen guión. Dice el video muy buena edición utilizando las aplicaciones que quieran.
o correspondientes, el producto demuestra una gran originalidad y presenta la idea de Newton escogida de manera significativa. O sea, ustedes cogen una ley de Newton, la demuestran, la demuestran y generan una presentación. Puede ser de 5 minutos, 10 minutos, pero que demuestren eso. Pueden utilizar PowerPoint, crear la presentación rápida y no creo que tengan mucho inconveniente en hacerla. Es rápida. Mientras la idea es que eh, la idea sea propia de ustedes, o sea, la presentación sea propia de ustedes y pues sea fácilmente pues, reconocible a las personas que la persona que participa en el video. Este es el informe de laboratorio, que es la segunda. Este informe de Disculpe, laboratorio, profe. sí señor, Disculpe, profe. Por lo menos en la presentación hay que presentar un video y uno tiene que exponerlo y subirlo a la plataforma. Es lo que le entendí en la sí, sí, segunda sí, sí, actividad. esa es la idea principal. Eh, un video sobre la ley de Newton, escoge cualquiera que quiera y pues hace la presentación como tal. Es sencilla, no O quiero, sea, sí. uno lo puede exponer hablándolo o tiene que escribirlo, como más o menos como para yo entenderle ahí la Usted parte. coge la presentación de PowerPoint y genera un video en la cual se vea su rostro hablando sobre las leyes de Newton. Ah, ok, perfecto. Hay una cosa que tienen que tener clara, que he tenido inconvenientes con otros grupos por una sencilla razón. Y la razón es que dentro de la presentación, o sea, ustedes tienen el primer, esta es la primer dibujo de la presentación y me ponen el link en el documento que suban en YouTube y en el comentario ponen el link de YouTube, cosa que yo pueda ver la presentación de PPT y el link para verlo en la YouTube, no es más. O si quieren pueden subir el video si no es muy grande. Acuérdense que la capacidad del video es de 250 megabytes. Buenas noches, Buenas instructor, buenas noches. noches, compañeros. Ujú. Una preguntita, es que yo pues me había adelantado en esa parte y pues siguiendo la guía no vi que hablar de presentación y yo hice fue como un video describiendo el procedimiento y las leyes de Newton, haciendo como unas demostraciones. Eso también sirve. Yo no estoy regido a eso, sino que en el anterior, ¿no? Sí, en esta primera actividad, En sí. esta. Ujú. No hay ningún problema. Eso no hay ningún problema mientras me demuestre su conocimiento con respecto al instrumento de evaluación que ven aquí, los cumpla. Yo no me pongo con tanta formalidad, sino que usted demuestre que sabe. Ese es mi objetivo. Entonces, siguiendo con respecto al informe de laboratorio, entonces esta es la idea Gracias. general. Entonces, en este informe de laboratorio están pidiendo esos materiales. ¿Sí? Entonces ustedes cogen un carro, lo pesan en una gramera, le toman la foto con el peso. Sí, o sea, venga, a ver, perdón. Entonces, ustedes cogen el vehículo, que es pequeñito, esos de los juguetes de los niños, cogen el vehículo, lo pesan en una gramera y le toman la foto del carro con el peso. Entonces, a partir de esto, desarrollan este taller. ¿Sí está claro, no? Y ya eh, la lámina la tienen que, obviamente, conseguir una lámina, lo que sea, tablas, lo que sea. Y pueden utilizar libros o lo que quieran, pues, para determinar las cantidades que necesitan. O las dimensiones que necesitan, pues, para generar este, este, este experimento. Entonces, eh, por ejemplo, a ver, digamos Disculpe, que, profe. sí, dígame. Disculpe, ahí está hablando usted de la tercera actividad. Sí, estamos hablando de esta actividad, del informe de laboratorio, sino que aquí esta es la Ah, ok. primera parte,
Por eso los pongo en gris para que se vean. Y este es ya el informe como tal. Entonces, nosotros, por ejemplo, un carro pesa ¿qué? 500 gramos, ¿no? Más o menos, de esos chiquitos. La longitud es de, a ver, de 30 centímetros podría ser. Después, la altura puede ser unos, ¿qué? Unos 20 centímetros. Entonces, altura, H. Esto es la longitud. Este es el peso. ¿Qué más necesitaríamos? Un tiempo. El tiempo, no sé. Bueno, ahorita miro qué tiempo pongo. Podría ser que... bueno, dejémoslo por ahora así. Entonces, ¿qué es lo que necesito ahora? Entonces, yo necesito calcular la energía potencial. Entonces, la energía potencial, nosotros sabemos que es masa por gravedad por altura. Entonces, la energía potencial es igual a... uy, qué pena. A la masa que es 500. O sea, esto está en kilogramos en 0.5 kilogramos. Por que se supone que la gravedad no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo 9.8 por la altura que es 30, o sea que son... ¿Cuántos centímetros son? Sería aproximadamente 0.2, sí, 0.2 metros. No pueden olvidarse de eso, ¿no? Todo tiene que ser en metros y en kilos, si no queda mal hecho. Entonces la energía potencial, de menos segundo por favor, 0.5 por 9.8 por 0.2, 0.2 es igual a 0,98 joules, ¿cierto? Entonces, ya tengo, este es el primer punto que deben desarrollar. Sí, entonces ya tengo la ecuación. Obviamente estos datos es como una referencia como para que ustedes puedan desarrollar mucho más fácil el taller. Y igualmente vamos a calcular la velocidad de conservación de energía. Entonces la velocidad de conservación de energía. Y esta, que me acuerde, es igual a la ecuación de un medio. Si se acuerdan que está arriba, ¿no? En el ejercicio está, mira, mírela. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces un medio, perdón. Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Entonces de la masa por velocidad al cuadrado. Y esto es igual. Entonces la idea es despejar. Ay, disculpen una cosa que se me cayó el puntero. Ay. Y esto es igual. ¿Dónde iba? Esto es igual a... Me toca despejar. Estoy calculando la velocidad, ¿no? Entonces esto, la velocidad es igual a la raíz de algo. Esperen un segundo. A la raíz de, si meto esto aquí, entonces sería igual a 2 por esto hacia abajo. Entonces, la energía potencial, sí, sobre lo que pasa, está multiplicando pasa a dividir sobre m, sí. Entonces sería 2 por la energía potencial sobre m, ¿cierto? Entonces esto es igual a 2 por... Sí, nosotros tenemos esto que nos sobró aquí, ¿no? Entonces sería 0,98 sobre una masa que es de 0.5 kilogramos. Y esto le metemos una raicita. Sí, señor. Ay. Y esto es igual, denme un segundo, por favor. 2 por 0.98 sobre 0.5. Y esto da 1,98 metros por segundo, que es la velocidad, y ya tengo la segunda parte, que es esta.
¿Mm? Eh, entonces ya tengo la segunda. Ahora, ¿qué me faltaría? Me faltaría el cálculo de la velocidad cinemática. Eso también ya lo vimos. Y entonces la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cierto? Entonces tiempo es este. Entonces, la idea es que está en 0, ¿qué le ponemos? 0,15, ¿cierto? Podríamos decir que eso 0,15 segundos. Sí, sí, pues sería muy perpendicular, pero sí me sirve. 0,15 segundos. Entonces la distancia sobre el tiempo, pues sabíamos que es de 0,3, o sea, en metros, sobre 0,15. Y esto nos daría aproximadamente 2 metros por segundo. Sí, aproximadamente. Entonces, sí, porque 30 dividido 15, sí, ahí están dos. Sí, 30 dividido 15 es igual a 2. Entonces, ahí tendríamos el tercero. El cuarto, ¿cuál era el cuarto que se me olvidó? El cuarto era... La energía la tengo, velocidad la tengo, velocidad la aprieto así. Y debe ser la fuerza adicional. Sí, desde el origen al destino. Ok. Entonces sería el cuarto. Entonces el cuarto eh, sería la distancia. Es igual, sí, ya lo tenemos, a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y entonces esto es igual, ¿cierto? ¿Qué tendríamos aquí otra vez? Ay, Dios mío. Entonces sería la aceleración es igual a 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. ¿Estoy bien? Esto pasa aquí a multiplicar, aceleración queda aquí, este está multiplicando, pasa a dividir y se queda ahí. Sí, ahí está bien. Entonces sería 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado y esto es igual, estoy despejando A, ¿no? Para que no se confundan. Sino que la puse al revés, es decir, mandé todo para allá y dejé la aquí para que no se confundan. Entonces está viendo, pasa a multiplicar, sale el primero, el A se queda, T al cuadrado está multiplicando, pasa a dividir y me quedaría esto, sí está bien. Y entonces nos daría, sería 2 por, ¿qué pongo aquí? Digamos que la distancia total recorrida, ¿cierto? La distancia, o sea, desde que se empujó hasta que paró, fue de 40 centímetros. Entonces, si la convertimos sería 0,4 en metros. Entonces, si lo convierto, entonces sería 2 por 0,4 metros sobre el tiempo que sería 0,12, que fue 0,12. Este 0,12 es el tiempo medido, o 0,14, démoslo así. El tiempo medido desde el principio hasta la caída y hasta el tiempo final. Entonces me da 0,12, ¿cierto? Y al sacar esto, entonces sería 0,8, esto es 12 por esto sería 144. Esto sería al cuadrado, pero como es 0, entonces sería 0,0. Sí, 0,144. Y esto ahí sí me toca utilizar calculadora. 0,8, espera un segundo. 0,8 por 0,144 es igual a 55,56 metros por segundo cuadrado.
¿sí? Entonces este sería el cuarto punto. Y la fuerza, pues la fuerza ya la tenemos, pues esta es la más fácil de todas. Entonces fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto es la masa? La masa es igual al mismo peso de siempre, que es 0.5 kilogramos, ¿cierto? Por lo que acabamos de sacar, que fue la aceleración, que fue de 55 punto, ¿qué? 55, 55 punto, ¿qué fue? Perdón, ¿ustedes se acuerdan de la medida? ¿Alguno se acuerda? Creo que fue 58. Bueno, 50 y algo. Yo sé que dio 3 5, pero no me acuerdo del último. 55, espera, miro la calculadora. 55.56 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Que es lo que teníamos entonces. Decimos que, espera un segundo, entonces multiplico 56 que tengo ahí antes por 0.5 y me da 27, sí, la mitad, 27.78 newton, que es la fuerza que nosotros tenemos. Entonces, en esto que estamos viendo acá, ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Qué calculamos? Velocidad 1, que es la velocidad. eh, ah, ¿Qué es? A ver si me acuerdo. EBB. No, se me olvidó. A ver, ¿qué nos pide acá? Energía del sistema ya la tenemos. Velocidad del objeto por conservación de energía la tenemos. La velocidad del objeto por dinámica transaccional ya la tenemos. ¿Qué más nos pide? Y la fuerza. Ahí están todos. Entonces, este es como un ejercicio como para que ustedes se guíen al desarrollar la actividad. Vengan, no va a mantener. Entonces, voy acá. Y entonces saltaría la última, que es la bitácora. Entonces la bitácora, ¿qué es? Es un archivo que se exportan avances y resultados del proyecto, con detalle de observaciones, ideas y experiencias, datos y acciones para el desarrollo de un experimento de trabajo. Entonces es como un resumen de lo que ustedes hicieron en la bitácora. Entonces, mientras hacen la actividad anterior, pueden sacar esta, ¿sí? Pues de pronto pueden utilizar hasta el WhatsApp para desarrollar esta actividad. Utilizan el WhatsApp con el keyboard, crean todo el texto resumido de la bitácora y crean el documento. Entonces empiezan a hablar definición de física de conceptos, presenta infografías relacionadas con los conceptos básicos, expositivos del informe desarrollado y presenta resultados y conclusiones. Ahí lo tienen. Y eso es todas las actividades que tienen que presentar. ¿Qué opinan? ¿Aló? ¿Sí están por ahí? Sí, profe, aquí estamos escuchándolo. Muy complicado, no. Ya les di la solución, ¿no? Más cuchareado no puede ser. Sí, profe, ya ahí está bastante. Ahí nos podemos defender. Claro, mire, les di la cuchara, les di el plato, le dije la medida de la cuchara, cómo es la sopa. Lo único que tiene que hacer es hacer las actividades, pero más no puedo. O sea, ahí ya complicado. A ver, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a parar el video acá de una vez.